y yo estamos en Cristo es porque estamos bien. Todas las cosas funcionan para bien para los que aman a Jesús, para los que aman al Señor. Y es que cuando tú y yo podemos contemplar este versículo, podemos entender bastantes cosas, podemos darle gracias a Dios en todas las dificultades, en las pruebas, en las adversidades, y darle gloria y honor a Él. Entonces, yo quiero dar las gracias porque el día de hoy podemos reunirnos para contemplar la palabra de Dios, para estudiar un poco. Hoy vamos a estudiar algo que pues, yo no sé por qué en un momento quisiéramos, bueno, no sé si el pastor, pero a veces quisiéramos decirte cosas bonitas, y como dice en la carta de Timoteo, que quisiéramos endulzarte el oído, hacerte cosquillas en el oído para que te quedes, para que aquí estés, para que aquí te congregues, etc. Pero la verdad es que no hemos sido enviados a eso. Hemos recibido la instrucción de parte de Dios, al menos aquí en Camino, de hablar con la verdad, de hablar de la palabra, no hablar de nuestras opiniones y de cómo creemos que es, sino de lo que dice la palabra de Dios. Y qué bueno, ¿no? Porque qué bueno que no son las opiniones de los pastores, de nosotros, de los servidores, no son las opiniones de nadie, sino es lo que Dios ha dejado escrito y plasmado en la Biblia. Así es que hoy me gustaría que tú y yo pudiéramos, número uno, pedirle a Dios que nos dé atención, que nos permita estar atentos a su palabra, atentos a su voz, porque vamos a leer unos versículos un poco largos. Vamos a leer todo el capítulo 11 de Números. No te espantes, aunque sea todo el capítulo, está cortito, no te saques de onda de decir, ay, qué flojera, y aparte hace calor, no te espantes. Y vamos a hablar del libro de Números, pero no sin antes decirte que hay algo que a lo mejor tú y yo todos los días lo hacemos. Y déjame decirte que Dios, todas las emociones que tú y yo pudiéramos o sentimos más bien, evidentemente son regalos de Él. Es el Señor, así nos hizo a ti y a mí. De repente sentimos enojo, de repente sentimos tristeza, de repente hay lapsos en nosotros que sentimos quizás soledad, no lo sé. Y todas las emociones que podemos vivir, sentir, son perfectamente dones de Dios. Pero hay un punto en el cual nosotros, por nuestras heridas, por nuestros deseos, por nuestra manera de vivir y de pensar, esas cosas se han distorsionado por completo. Y puedo hablar de bastantes cosas, no solamente del enojo, de la tristeza, de la ira, de los celos, etc. Y también hay algo que se llama queja. ¿A alguien le gusta quejarse? ¿No? El título de esta plática es muy bueno, léelo bien en la pantalla. Se llama el título, aparte de sufrir, llorar y quejarte, ¿qué más sabes hacer? Y ese título no es mío. Ese título hace años atrás tuvimos la oportunidad, cuando estábamos en grupo, tuvimos la oportunidad de ir a lo que se conoce como el Árbol de la Vida. Es un lugar, es un grupo, es un establecimiento donde hay personas, no sé si todavía está en función, la verdad, lo ignoro, pero en aquel tiempo eran personas en fase terminal que pues, ahí eran recluidas, eran abandonadas por familias, por sus seres queridos, entre comillas, porque los dejaban ahí abandonados, o pues luego los llevaban de la calle y llegaban. Eran personas que prácticamente ya estaban mutilados, estaban en fase terminal, te lo vuelvo a repetir. Y cuando tú ibas a dejar ropa, cosas, donaciones, etcétera, ibas así como que con tus actos buenos, salías y en la parte de la trave, por así decirlo, estaba esta frase escrita que decía, aparte de sufrir, llorar y quejarte, ¿qué más sabes hacer? Porque tú entrabas a ese lugar y respirabas a Jesús. ¿Y qué me refiero con respirar a Jesús? Porque Jesús no anduvo entre los perfumados y entre la gente así de alto rango. Jesús anduvo con las personas que quizás olían a orín, porque había años de que no se levantaban de una cama. Jesús anduvo y caminó con aquellos que quizás olían a mugre, que quizás tenían días y meses o años sin saber lo que era un baño de cuerpo.
Entonces, tú entrabas a ese lugar y podías oler. Entonces, después de que veías todo, a los niños, a los jóvenes, a personas mayores, así mutilados, tú te salías así de no, que casi querías llorar. Y veías este letrero que decía, aparte de sufrir, llorar y quejarte, ¿qué más sabes hacer? Y es cierto, porque tú y yo a veces estamos en una condición tan privilegiada, pero que no permitimos, o más bien este asunto no nos permite ver lo que Dios hace y ha hecho en tu vida. La queja es aquello que nos ciega completamente para que tú y yo no veamos las glorias de Dios pasadas, presentes y futuras en nuestra vida. Porque Él ha dejado promesas escritas. Y no las promesas de que prosperarás y todo ese tipo de cosas, sino la promesa de que tú y yo algún día estaremos cara a cara con Él. Entonces, yo no sé qué otra promesa puedas o quieras recibir, yo creo que esa es la máxima. Y bueno, vamos a empezar a leer el libro de Números, ¿va? Dice el libro de Números, vamos a leer los primeros versículos y vamos a orar. Dice, y aconteció, Números 11, del versículo 1 en adelante, dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídas de Jehová. Y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Hoy te damos las gracias por este momento que podemos vivir, Señor, de contemplar, de estudiar, Señor, parte de tu palabra, Señor. Hoy te pedimos, Padre, que tú hagas la obra. Espíritu Santo, hoy clamamos a ti. Hoy te pedimos, Espíritu de Dios, que tú hagas la obra en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor. Espíritu Santo, hoy te pedimos que tú nos permitas entender las palabras del Padre, que tú seas esa fuerza que nos pueda convencer de pecado, de juicio y de justicia, y que esta palabra pueda ser depositada en nuestra mente, en nuestro corazón, y que pueda dar fruto abundante, Señor. Permite, Señor, que tu palabra hable por sí misma. No permitas que sea la voz del humano, la voz de las personas, sino que sea tu voz hablando a nuestros corazones, porque es tu propia palabra la que puede hacer sabio al débil, Señor. Es tu palabra la que puede dar alegría y esperanza a nuestro corazón. Es tu palabra la que puede transformar corazones, no las palabras de los hombres. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos a ti, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y dice aquí que aconteció que el pueblo se quejó. El pueblo se quejó. Habían pasado cerca de 3 días, todos conocemos esa historia del pueblo de Israel, donde el pueblo de Israel, por la obra de Dios, fue a dar como esclavo del pueblo de Egipto. No solamente en el pueblo de Israel, había otros pueblos extranjeros que estaban junto con él. Ay, el café está vacío. Ok, entonces había otros pueblos que estaban también de esclavos. Ah, gracias, amigo. Estaban de esclavos junto con el pueblo de Israel. Entonces, había una situación donde Dios los libera. Ya todos conocemos esa historia. De hecho, apenas acaba de pasar semanas antes, de seguro te chutaste esa película, ¿no? Y vimos cómo Dios endurecía el corazón de Faraón, lo volvía a emblandecer y todo ese rollo. Y aquí ya habían pasado cerca únicamente de 3 días que habían cruzado el mar y habían llegado al otro lado, y Dios los había librado. Moisés había obedecido la instrucción de Dios, estaban ya ahí en el desierto listos para partir. Había instrucciones del campamento, había unas instrucciones que venían de parte de Dios que les decían: tienen que hacer esto, tienen que hacer aquello, tienen que purificarse, etc. Y salir hacia la tierra prometida. Si tú analizas y si tú ves un mapa en la actualidad, entra a Google Maps y pone la distancia de Egipto a Israel, y creo que te marca, si no mal recuerdo, creo que te marca menos de 6 días o 5 días caminando. O sea, ellos hubieran podido llegar en 6 días a la tierra prometida. Pero desde este momento, en el tercer día en que ellos ya habían salido como esclavos, dice que el pueblo se quejó. Y a mí me parece algo extraordinario, porque dice aquí que se quejó, y a oídos de Jehová, y lo oyó, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y se consumió. A mí esto me hace pensar algo, que entonces entonces la queja es pecado. ¿La queja es pecado? Sí, la queja es pecado.
Entonces, cuando yo veo este extracto, y yo te lo decía en un principio, hay cosas que Dios nos pone obviamente de manera natural en nuestro ser, obvio, porque ni modo que no te vayas a quejar cuando vives alguna situación delictiva y tienes que ir a levantar una demanda, por ejemplo, ¿no? Ni modo que de repente no tengas que levantar alguna circunstancia. Muchas gracias, amor. Muchas, de veras, bueno, no olvídalo, porque yo me voy a perder. Entonces, ni modo que no levantemos una queja frente a las injusticias que estamos viviendo. Eso es normal, pero hay un momento en que el pueblo de Israel se empieza a quejar fuertemente porque no está recibiendo lo que ellos pensaban que iban a recibir. Lo que ellos, por su egocentrismo o por estar tan metidos en sí mismos, ellos querían recibir algo más. Me imagino que ellos imaginaban que iban a ser libres, iban a cruzar de al otro lado y ya estaba todo ya adornado y todo bien bonito. O me imagino que ellos pensaban que iban a reinar ahora ellos, iban a tener un super mega ejército, no lo sé, pero dice que se quejaron delante de Jehová y el Señor los consumió por completo. Imagínate esta escena, que de repente vas a la escuela de tus hijos en una junta de padres y madres de familia, porque alguien ha ido a eso. Es que tenemos una queja, maestra, por eso. Y no falta la mamá que siempre le gusta la política, ¿no? Es casi la que es la líder de todas, ¿no? No sé cómo se le llama. Entonces, imagínate que de repente una junta de padres de familia, de repente todas las mamás, ¡fum! Empiezan a consumir así como llamas. O imagínate que de repente vas caminando por la calle y de repente alguien dice, ¡ay, qué calor hace! ¡Pum! Y se quema, ¿no? O de repente dice, ¡ay, este gobierno! ¡Pum! Y se quema. Imagínate, qué bueno que hoy tenemos a nuestro Señor Jesús. Y dice entonces el pueblo clamó a Moisés, claro, porque se estaban quejando delante de Dios, estaban tan metidos en eso, y dice, clamaron a Moisés y le dijeron, hey, por favor, ve a interceder. Y dice, Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Entonces, estamos viendo aquí que la queja entonces nos consume. Dios escucha tus quejas. Dios escucha tus quejas. Y eso evidentemente no es santo delante de Dios. No es santo delante del Señor. Porque ya lo vimos, porque la queja es pecado. Ahora dice que aquí que Moisés intercede. Que Moisés intercede y el fuego se deja de llegar a ellos. Si no, imagínate, eso se hubiera incendiado por completo. Pero hoy damos gracias a Dios que tenemos al mejor intercesor, que es Jesús. Decía Pablo en sus cartas, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, que nos libera de estas cosas. Que inclusive sin que tú te des cuenta, sin que tú lo veas, el Señor te libra de bastantes cosas donde tú puedes ser consumido. Donde tú puedes, inclusive, déjamelo decirlo así, morir. Y el Padre, el Señor Jesús intercede ante el Padre. El Señor Jesús intercede por nosotros. Él es nuestro mayor intercesor, nuestro sumo sacerdote. Entonces dice aquí, porque esa es una historia, pero luego lanza otra historia y dice, y la gente extranjera, ojo aquí, la gente que salió junto con los israelitas, extranjera, que se mezcló con ellos, tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a, ¿qué dice? Llorar. Esta palabra de llorar no me habla un lloro de tristeza, me habla de llorar de berrinche. ¿Alguien ha hecho berrinche? ¿Alguien continuamente hace berrinche? Porque las cosas no se dan como uno quiere. No. Más bien, ¿cuándo fue la última vez que hiciste un berrinche? Y dices, no es cierto, yo ya soy una persona adulta, yo ya soy una persona mayor. ¿En serio? Porque cuando vemos que las cosas no están conforme nosotros las deseamos y las queremos, hacemos berrinche. Creo que la otra vez te di esta ilustración. Te di esta ilustración de un bebé sentado en su periquera llorando, haciendo berrinche. Se ve bonito. Imagínate una persona de 40 años, 30, no lo sé, haciendo lo mismo, llorando en una periquera y haciendo berrinche. Se ve mal. Claro, estamos todos de acuerdo aquí. Imagínate cómo se ve delante de Dios. Entonces dice que aquí el pueblo lloró. Ojo aquí, los que se estaban quejando primero eran los extranjeros. ¿Por qué? Porque ellos empezaban a decir, oye, no inventes tú, Moisés, ¿por qué nos invitaste a salir junto con tu pueblo? Estábamos allá mejor porque había cosas, estábamos más cómodos.
pero los extranjeros contagiaron al pueblo de Israel. Entonces esto quiere decir algo: la queja es contagiosa, muy contagiosa. Quédate un rato con un quejoso y vas a terminar quejándote tú también. Lo más fácil: ay, este presidente, ¿verdad? Cuando vas a hacer un trámite: ay, este gobierno, ¿verdad? Y tú: sí, y la persona se dice, se sale, no, es que no sé qué, yo la otra vez fui, y ya de repente del gobierno pasa a su familia, ¿no? Es que mi esposo, y tú dices: sí, fíjese que yo también, y ya empiezas así en ese rollo. Claro, la queja es contagiosa. La queja me ciega de ver la mano de Dios y me ciega de recordar las cosas que Él ha hecho en mi vida. Esto, iglesia, claro que es pecado, porque tú y yo no estamos reconociendo la autoridad, tú y yo no estamos reconociendo el poderío de Jesús en nuestra vida. Porque tú y yo seguimos quejándonos. Dice: y volvieron a llorar y dijeron: ¿quién? Escucha, ¿quién nos diera de comer? ¿Qué? Carne. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas, los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Ellos estaban recibiendo, porque estaban en el desierto, empezaron a recibir un maná que caía del cielo. Imagínate ver la escena. O sea, yo quiero que uses tu imaginación. Digo, a veces no usamos la imaginación para otras tonterías. Usa tu imaginación para imaginar esto. Imagínate que de repente empiezan a caer como panecitos en el cielo, o semillas, o algo así. O sea, ver tanta bendición, la abundancia, la provisión que Dios les estaba dando, y ellos al tercer día ya querían carne. ¿Te suena familiar? ¿Traes pollo? ¿Traes huevo? ¿Traes arroz? ¿En serio? ¿No sabes que el mayor milagro que el Señor hace en nuestras vidas es darnos el pan de cada día? ¿Quién de aquí se ha quedado sin comer de ayer a hoy? Nadie. Todos al menos se ha regalado, prestado, lo que sea. Has tenido un pan que llevarte a la boca. Ese es el mayor milagro que podemos contemplar. Pero ellos lo veían de una manera con una magnitud tan grande, porque el maná caía. El maná era esto, lo describe Moisés. Fíjate lo que era el maná. Dice: el maná era como semilla de culantro y su color como color de bedelio, una piedra preciosa. Así era el maná. Y dice: el pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros y cocía en caldera, o hacía de él tortas. Su sabor era como un sabor de aceite nuevo. Me imagino que yo me imagino así. Dice un comentario bíblico que aquí entonces había como 365 maneras de hacer el maná. Había 365 recetas de cómo hacer el maná. Pero ellos al tercer día ya estaban cansados del maná, de la provisión que Dios les estaba mandando. ¿Te das cuenta cómo tú y yo somos así? Nos quejamos de la provisión que Dios nos manda, nos envía diariamente a nuestra vida, y no lo vemos. Era un super milagro lo que estaba sucediendo. No trabajaban, no hacía nada, el maná les caía de parte de Dios. Era extraordinario. Y este maná que lo describe Moisés, yo me imagino que era como alguien ha ido a los biscuits de huevo. ¿Has abierto un biscuit así calentito cuando te lo dan calentito y lo abres así como, y sale así como, se ve como aceitito así calentito, sale humito, y te lo puedes tomar con un cafecito así rico, unas enchiladitas? ¿Eres yo, hombre? Ok, entonces dice: era así el maná, era como un aceite nuevo. Y dice: y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. ¡Qué milagro! Pero ellos no lo veían. ¿Por qué? Porque ellos estaban concentrados en su deseo, estaban concentrados en su concupiscencia, en su apetito. Solamente estaban muy metidos en ellos. Y ya te lo dije, la queja no me permite ver la mano de Dios. Me ciega de recordar el pasado, las cosas que Dios ha hecho en mi vida. Me ciega de ver el presente, lo que Dios está haciendo en tu vida, y no nos permite ver las cosas que Dios va a seguir haciendo.
Estamos emberrinchados, estamos completamente metidos en nuestro propio sentir. Si te das cuenta, vamos a ver lo que dice. Porque ellos dicen que recibían pescado, que recibían pepinos. Y en otra traducción dice, recibían el pescado gratis. Claro, esas provisiones se las daba el pueblo de Egipto por ser esclavos. Ellos solamente se acordaban de lo que comían ahí, pero no se acordaban de cómo eran esclavos. O sea, ellos no se estaban quejando porque, oye Señor, aquí ya estamos libres y cuando éramos esclavos teníamos que cargar piedras muy grandes, teníamos que trabajar de sol a sol, éramos golpeados por los egipcios. No, o sea, no se acuerdan de eso. Se acuerdan nada más de su propio deseo. ¿Cuántas veces podemos vernos reflejados con este pueblo de Israel tan quejoso y tan berrinchudo? Que queremos que las cosas sean a nuestra manera, acomodar el escenario como nosotros lo queremos. ¿Por qué peleamos en casa constantemente con nuestro esposo, con nuestra esposa? ¿Por qué no llegamos a un punto en callarnos? ¿Qué hubiera pasado si el pueblo de Israel se hubiera callado? Hubiera llegado más rápido a la tierra prometida y Dios les hubiese dado lo que les prometió. Pero en cambio no, tuvieron que ir 40 años a atravesar ese desierto. ¿Y cómo? Los puso a dar vueltas. Y así es la queja. La queja nos mete en este sentimentalismo de berrinche, en este sentimentalismo de nuestro orgullo lastimado y nos empieza, y más bien Dios nos entrega a esta misma concupiscencia o a este mismo deseo y somos aquellos que solamente estamos dándole vueltas en un desierto. Por eso el tema se llama así, aparte de sufrir, llorar y quejarte, ¿qué más sabes hacer? Es en serio. ¿Cuántas personas, te puedes imaginar cuántas personas de repente se están contándote cómo está su situación tan fatal? Y ahorita vamos a ver cómo es que Dios reacciona a nuestras quejas, cómo es que Dios reacciona a nuestro berrinche, a nuestro llanto absurdo. Porque de repente nos podemos quejar de nuestra mala situación, de cómo están tan mal las cosas, de que quizás estamos pasando por una prueba difícil y tú y yo somos de los que abrimos nuestra boca solamente para quejarnos. ¿Cuántos de nosotros agradecemos una prueba? Dice en una de las cartas de Pedro, no me acuerdo si es la primera o la segunda, pero dice en esas cartas de Pedro que no te sorprenda el fuego de prueba, que no te sorprenda el fuego de prueba como si una cosa rara te pasara. Porque si tú dices que tú eres un seguidor de Jesús, ¿qué crees? Estás destinado a sufrir, a pasar penalidades, a pasar tribulaciones, a pasar tormentas. Porque nosotros que seguimos a un Jesús, nuestro Señor Jesús, pasó por un calvario, pasó por una cruz, pasó por una muerte, pasó por una corona de espinas, pasó por vituperio, pasó por rechazo. El Señor Jesús, el Rey de Reyes. ¿Quiénes somos tú y yo para negar la prueba? ¿Quiénes somos tú y yo para decir esto no, Señor, esto no? Como algunas oraciones, no acepto un no, Señor. ¿En serio? ¿Tú no aceptas un no? Me encanta porque luego hay personas que dicen, es que ¿sabes qué, Luis? Yo no puedo orar. ¿Por qué? Porque estoy enojado con Dios. Órale, yo creo que Dios está muy preocupado porque estás enojado con Él. No, es que yo necesito perdonar a Dios. ¿Tú necesitas perdonar a Dios? ¿Es en serio? ¿Yo necesito perdonar a Dios? ¿De qué? Porque me quitó esto, me quitó aquello, es que mi familia no se curó. Nuestra meta no es esta tierra, iglesia. Nuestra meta, Dios nunca prometió eso. Jesús nunca prometió propiedades y prosperidad aquí en este lugar, en esta tierra. Esa no fue su promesa. Su promesa fue ¿qué? Vida eterna. La eternidad junto con Él. Verlo a Él cara a cara. Eso es lo que nos debería de dar esperanza. Continúa diciendo, dice, y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Te digo que la queja es contagiosa. Y la ira de Jehová se encendió de tal manera también le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, escucha las palabras de Moisés, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? O sea, lo había liberado de la esclavitud. Habían pasado solamente 3 días.
3 únicos días. ¿Por qué le has hecho mal a tu siervo? Pobrecito Moisés, cómo sufría, cómo padecía Moisés. Y dice, ¿y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo a tu seno como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y así lo haces tú conmigo. Yo te ruego que me des muerte. ¿Te estás dando cuenta cómo le está hablando Dios a Moisés? Después de ver cómo el mar se abría, después de que fue delante de Faraón y su vara se convirtió en serpiente, después de ver todas las maravillas de Dios, todavía va y se queja delante de Dios. Podríamos decir a Moisés, ¿es en serio, Moy? O sea, neta. Dice aquí, no puedo yo soportar esto. Dice, y así lo haces tú conmigo. Yo te ruego que me des muerte, y si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 60 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, tráelos a la puerta del tabernáculo y de reunión, y esperarán allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo, pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeráis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto, y Jehová pues os dará carne y comeréis. Entonces, el Señor nos está poniendo esto. Quejarnos es incredulidad. Quejarnos es mera incredulidad. ¿Qué esperanza tienes? ¿En quién estás poniendo tu esperanza el día de hoy? O el pueblo de Israel, ¿en quién estaba depositando toda su esperanza? Obviamente no estaban depositando su esperanza en Dios. No se estaban fijando de lo que Dios ha hecho, estaba haciendo e iba a hacer en sus vidas, después de que Él les había dado una promesa, después de que Él les estaba demostrando su gran poder. Entonces, la queja es incredulidad, el berrinche es incredulidad. No crees entonces en Dios, no estás creyendo en el Señor, no estamos creyendo en que el Señor hará las cosas en nuestras vidas. Moisés se va a quejar delante de Dios también y le dice, ok, te voy a mandar a 70 varones y estos van a profetizar. Profetizar quiere decir aquí anunciar la palabra, no quiere decir otra cosa de anunciar los actos futuros y que mira, que yo contemplo, que tú no sé qué, no, nada de eso. La palabra profecía habla aquí de anunciar las palabras de Dios, ¿ok? Entonces, la queja es un reflejo de nuestro ego, claro. La queja es un reflejo de nuestro ego. ¿Quieres medir cómo está tu ego? ¿Quieres saber cómo está tu egocentrismo? ¿Cómo te concentras en ti mismo, en ti misma? Chécate cómo te quejas. Date cuenta cuántas veces te quejas. Y es verdad, la queja es un reflejo de mi ego. Y hay algo aquí. A alguien le ha pasado que de repente en nuestro celular, tú de repente empiezas a hablar, estás hablando con otra persona y dices, fíjate que necesito herramienta porque voy a hacer tareas de la casa, no sé qué, pero no sé dónde encontrar tal cosa de herramienta, bla, 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 bla. Hay una pasada y que de repente abres tus redes sociales y ¡pum!, te aparecen comerciales de herramienta. ¿Sí? ¿Alguien le ha pasado? O que de repente estás en una llamada telefónica y dices, sí, es que fíjate que las próximas vacaciones que quiero hacer, y de repente abres y ¡pum!, te aparecen ¿qué? Anuncios de vacaciones. ¿Por qué? Porque esta basura nos espían aunque tú dices, es que a mí nadie me controla. ¿No? Es que yo no soy esclavo de nada. Esta cosa es tu caja negra, como los aviones. Esta cosa tiene mucha de tu información. Entonces, tú y yo reaccionamos a cosas, a gustos aquí, y esto nos manda publicidad de esas cosas que estamos hablando con otras personas o que reaccionamos en redes sociales. Así es la queja. Así reacciona Dios frente a la queja.
¿Qué quiere decir esto? Que entre más tú y yo nos quejemos, Dios va a reaccionar así de, ¿quieres eso? Te voy a dar más de eso. Y vas a ver cómo te va a ir. ¿Quieren ver? Ok. Entonces, fíjate lo que continúa diciendo. Y dice, en el versículo 19, y dice, no comeréis un día. Dios les iba a dar carne, iba a atender a esa queja. No comeréis un día, ni 2, ni 5 días, ni 10, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis. ¿Por cuánto? ¿Qué dice? Menospreciaste a Jehová que está en medio de vosotros, y lloraste, te emberrinchaste delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá, Egipto? Le estaba llorando a su vida pasada. Le estaban llorando a su vida pasada, y Dios va a reaccionar a su queja de esta manera. Ok, ¿quieres eso? Vas a tener más de eso. Esto se traduce a lo que dice Pablo en sus cartas. Vas a ser entregado a tus propios deseos y pasiones. Si tú endureces tu corazón a la palabra de Dios, si tú endureces tu corazón a la instrucción de Dios, tarde o temprano, más temprano que tarde, vas a ser entregado a las pasiones de tu propio corazón, donde quizás, posiblemente, jamás vas a poder salir. ¿Saben? A mí así se me imagina el infierno. Nunca hay saciedad, nunca hay llenura, nunca hay paz. Siempre quieres más y más y más de eso. Siempre deseas complacer tu propio cuerpo, complacer tu propia carne, complacer tus propios intereses. Que las personas te alaben, te aluden. Solamente buscamos eso. Y cuando esas cosas no las obtenemos, lloramos, nos emberrichamos o nos da depresión. Y no quiero juzgar a alguien que pasa por lapsos de depresión, ojo aquí, pero es importante saberlo. Un estado de depresión es porque hubo una frustración muy fuerte en nuestra vida, porque quizás las cosas no fueron como nosotros las deseábamos o las esperábamos. Es lo que le estaba pasando al pueblo de Israel. Entonces Dios le dice, no solamente van a comer un día 10, sino hasta que sea hasta que se atasquen, hasta que se metan más. ¿Por qué? Porque menospreciaron al mismo Dios y le están llorando a la esclavitud, le están llorando a las cosas del pasado. ¿Cuántos de nosotros queremos regresar a ese pasado? ¿En serio? ¿Quieres volver a sentir lo mismo que sentías antes de conocer al Señor? O quizás has dejado que tu corazón se endurezca, pero hoy permites que el Señor hable a tu vida y que emblandezca tu corazón y que puedas ser obediente a su voz, y así mismo dejar que el Señor empiece a hacer una restauración en ti. Si eso es, qué bueno, porque todos necesitamos esto que acabo de decir. Y continúa diciendo aquí, dice, entonces dijo Moisés, 600,000 de pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices, les daré carne. O sea, Moisés no creía esto. Les daré carne, comerán un mes entero, se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten, o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás que se cumple mi palabra o no. Moisés estaba haciendo lo siguiente, así de, ¿y en serio? Como burlándose, como no creyendo, así de forma sarcástica. ¿Es en serio? ¿En serio vas a hacer eso? ¿En serio vas tú a darnos carne para que coman todo el mes? ¿Es verdad que tú vas a hacer eso? Y le dice Dios, oye, ¿acaso no has visto el poder de mi mano? ¿Acaso no has visto lo que yo he hecho en tu vida? ¿Acaso no has visto que yo te he llamado a ti? ¿Acaso estás negando el llamamiento que Dios ha puesto sobre de ti? ¿Estás en incredulidad completamente? Pues vas a ver que mi palabra, dice el Señor, se cumple. Y si te das cuenta, aunque todo el mundo se ponga en orden, entre comillas, o de acuerdo para estar en contra de la palabra de Dios, no quiere decir que la palabra de Dios no se cumpla. Así la humanidad entera se puede poner de acuerdo en contra de la palabra, pero la palabra de Dios va a permanecer por los siglos de los siglos. La palabra de Dios siempre va a perdurar y sigue perdurando hasta nuestros días. Y si la palabra de Dios perdura, ¿por qué no permites que perdure en ti?
Por eso te dice el Señor, vas a ver si se cumple mi palabra o no. Entonces dice, continúa diciendo, y dice, y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, reunió a los 60 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo, esto es donde ellos adoraban. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él, en Moisés, y lo puso en los 60 varones ancianos, y cuando posó sobre de ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Estaban anunciando la palabra de Dios en medio del tabernáculo, y habían quedado en el campamento 2 varones llamados, uno Eldad y el otro Medad. O sea, de los 70 que habían llamado, 2, por alguna extraña razón, por cosas de Dios, se quedaron fuera del campamento. Y dice, y sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos estaban entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven, este joven es Josué, y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de los jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, impídelos. Este joven también ya estaba contagiadísimo de la queja. Este joven también va y corre y dice, oye, esos cuates no están atendiendo tu instrucción. Oye, Moisés, porque Josué, todos conocemos a Josué, después se convierte en una imagen de Jesús, por así decirlo. De hecho, obviamente toda la Biblia siempre va a apuntar a una sola persona, a Jesús. Entonces Josué va y le dice, estos 2 no te obedecieron y se quedaron ahí en el campamento. Y les dice a Moisés, fíjate, Moisés ya está callando sus deseos, Moisés ya está callándose en su queja, y dice Moisés, ¿tú tienes celos de mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y dice, y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel, y vino después de que profetizaron, y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar. Imagínate otra vez la escena. Ahí viene la carne andando, y dice que vienen codornices del mar, y las dejó sobre el campamento un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. O sea, eran codornices, pero eran casi como llegaban hasta acá todas las codornices juntas y así regadas. Se dice que el más que le fue muy peor de recoger codornices, recogió más de 2,000 kilos de codornices, una sola persona. Las codornices llegaban hasta acá casi. Imagínate esos todos ahí así, carne, listos para saciar su pasión, listos para saciar su deseo, listos para saciarse a sí mismos. Y de repente dice que vino del mar, de 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche, y todo el día siguiente recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones, son los 2,000 kilos. Y dice, y las tendieron para sí a lo largo y alrededor del campamento. Aún, escucha, ¿cómo es que reacciona el Señor para nosotros que somos quejosos? Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Ataba, algo así, Kibrot Ataba. Ese Kibrot Ataba significa, traducido al español, significa tumbas de glotones. Tumbas de glotones. Yo le hubiera puesto tumba de quejosos, ¿no? ¿Cómo diría nuestra tumba? ¿Tumba de qué? ¿De fornicario? ¿De drogadicto? ¿De alcohólico? ¿De infiel? ¿De murmurador? ¿De quejoso? ¿De iracundo? ¿Qué diría nuestra tumba? ¿Qué diría tu tumba? Si tú hubieras estado ahí mismo también. Porque en esto fue tumba de glotones. Y dice, por cuando ahí sepultaron al pueblo codicioso, y de Kibrot Ataba partió el pueblo a Haserot, y se quedó ahí en Haserot. La queja. ¿Cómo reaccionamos ante eso?
Dios reacciona de esta manera. ¿Quieres más de esto? Vas a tener. Date cuenta cómo Moisés cambió la queja. ¿Por qué? Por silencio delante de Dios. Cambió la queja por obediencia delante de Dios. ¿Cómo reaccionas y cómo reaccionamos a la palabra de Dios cuando se nos es predicada, cuando se nos es anunciada? Porque estaban los profetas anunciando la palabra. O sea, tuvieron todavía el chance de arrepentirse, de decir: ok, Señor, Moisés, por favor, vuelve a interceder para que el Señor no nos escuche y vamos a continuar con el maná. Porque el Señor les proveía de alimento, les proveía de agua, tenían frío, les proveía de calor, un muro de fuego. Tenían frío, los cubría. El Señor siempre ha mandado provisión. El Señor siempre ha mandado restauración. El Señor siempre manda bendición abundante a tu vida. ¿Por qué no lo vemos? ¿Por qué estamos tan metidos solamente en las cosas malas que te están ocurriendo? Ya te lo dije, ¿te sorprende el fuego de prueba? ¿Te sorprende el fuego de prueba? Es una cortesía que el Señor te da si tú te dices creyente, si tú dices que eres seguidor de Cristo. Es una cortesía que el Señor te está entregando. A veces somos de los que culpamos al Señor, ¿no? Es que el Señor no calma mi deuda que tengo. Eso es irresponsabilidad. Eso tú lo tuviste que haber frenado. Es que el Señor no está sanando mi matrimonio. ¿Cómo lo va a sanar si tú quieres que tu esposo o tu esposa cambie a tu manera? Oras para que el Señor mejor cambie tu corazón. ¿Cuántos esposos somos así? Ay, Señor, por favor. Ay, ya no sé si te ilumina o elimina, Señor, pero por favor. Y la otra parte es igual, ¿no? O sea, de repente así de: ay, Señor, ya quítame. No sé, me hubiera casado con aquel guapo que tenía dinero. ¿Por qué me se casa este inmenso? O sea, no somos así. Yo caigo de tonta. Por favor, Señor, cámbiala. ¿Por qué no oras para que el Señor cambie tu corazón mejor? ¿Por qué no cambias mejor para que el Señor haga algo en ti? No en tu esposa, no en tu esposo, o en tus hijos. No, dice en Efesios: no desesperen a sus hijos. No los desesperen con instrucciones a veces tan absurdas. Mi nati ya me empieza a resonar. Y voy. No quiero que los desesperamos. Estamos ahí como cuchillito. La queja. Y así Moisés calma la queja en sí. ¿Con qué? Con callar y obedecer. Moisés calló y obedeció. ¿Qué quiere decir esto? Confió en Dios otra vez. Confió en el Señor otra vez. Entonces, cuando tú y yo callamos nuestro deseo, cuando tú y yo lo reprimimos, había una persona que me decía: es que no está bien reprimirte. ¿En serio? En la reprimición de tus deseos está la bendición. Está la bendición. De hecho, si tú platicas a lo mejor con las personas que han estudiado estos rollos de la mente y todo ese rollo de las emociones, te van a decir que necesitas cortar algunos surcos emocionales y mentales que se han hecho en tu mente, etc. Y te dicen que tienes que cortar de tajo para que no sigas reaccionando con la misma emoción o con las mismas cosas. Porque tienes que quitarlas de tajo. En la reprimición está la bendición. Y en la obediencia obviamente está la bendición. Y entonces Moisés atiende a esto. Y por eso es que el Señor, después de que ellos todavía estaban, me imagino que pelaron las codornices, bien felices. No sé por qué pidieron eso. Yo hubiera pedido tacos, no de suadero, de aquí, de Aldama. Entonces, me imagino que estaban pelando la codorniz y de repente estaba la carne así, apenas en sus dientes, cuando llegó Jehová y los sepultó y los exterminó. Exterminó la queja. No quería en su campamento, no quería en su pueblo, no quería que en su presencia estuvieran los quejosos. Podemos meditar en esto. ¿Estoy satisfecho con mi Señor? ¿Estás satisfecho con tu Señor? Fíjate lo que dice la siguiente diapositiva. Esto lo dice Jesús. Dice: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis porque habéis visto las señales. Claro, la gente lo buscaba porque veía los milagros. Y dice: me buscas porque habéis visto las señales. Perdón, no porque habéis visto las señales,
No porque ven las señales de qué. Las señales de que Él era el Salvador, de que Él era el Salvador, pero no como los israelitas se lo estaban imaginando, porque ese pueblo quería que el Salvador los liberara del pueblo de Roma ahora. O sea, era extraordinario, porque ellos estaban esperando a alguien, un libertador que viniera en un caballo blanco, en un caballo fuerte, todo imponente, con un ejército por detrás, y exterminar al pueblo de Roma y fueran libres. Pero Él venía, traía señales de que Él era el Mesías, que iba a restaurar nuestro corazón, que iba a perdonar la maldad del mundo. Y dice, ¿han visto las señales? Sino porque coméis el pan y os saciaste. O sea, en otras palabras, ustedes solamente me siguen porque les doy algo. No me siguen porque yo soy el Mesías. Ustedes solamente me siguen porque les doy de comer, no porque me amen. En otras palabras. Y dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que es vida eterna y permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y fíjate lo que dice después en el versículo 66, que cuando Jesús se puso a predicar sobre esto, les dijo, ustedes me siguen solamente porque les doy de comer, no porque vean señales en mí. Dice que entonces muchos de los discípulos volvieron atrás. No eran 12, eran bastantes discípulos. No habla de cantidad, pero sí era una cantidad numerable. Dice que muchos discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. O sea, se largaron de Él. Porque Jesús no les daba lo que ellos querían. Porque Jesús no les iba a dar su berrinche. No les iba a dar la paletita para calmar perdónenme si alguien se ofende, su estúpido berrinche. Y dice que se fueron, y dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso ustedes también irse? Y dice, y le respondió Simón Pedro, dice, ¿a quién iremos? Me imagino esta escena. Perdón, es que a veces pienso mucho. Entonces, me imagino esta escena así, a ver, ustedes solamente me siguen porque les doy de comer, y toda la gente se va. Y voltea con los dos y dicen, ¿qué? ¿Ustedes también se quieren largar? Ahora lárguense. Me imagino a Pedro así de, aguanta, Señor. Espérate, pues, somos amigos, ¿no? Y le dice Pedro, Señor, así como me imagino este tono de voz, dice, no inventes, Señor, o sea, ¿a quién iremos? ¿A quién vamos? Si yo soy un pescador todo borrachote, todo mujeriego que me rescataste. ¿A dónde va Mateo? ¿A dónde va Juan? ¿A dónde va Bernabé? ¿A dónde vamos a ir? Si solamente dice, tú tienes palabras de vida eterna. Y dice, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Crees eso tú en tu corazón? ¿Ves a tu Señor Jesús con esa intensidad de decir, yo te sigo porque me liberaste de las garras de la locura y de la muerte? Porque te amo, Señor. Porque lo que yo no podía hacer en mis fuerzas, tú lo hiciste por mí. Porque cuando yo no podía caminar, tú me levantaste. Porque cuando yo no podía ver, tú me diste vista. Yo no podía oír y tú abriste mi oído. Inclusive las cosas, iglesia, que no has pedido, el Señor te las ha dado. ¿Por qué? Busca el reino de Dios y su justicia divina, y todo lo demás, ¿será qué? Añadido. Las añadiduras las tenemos garantizadas, iglesia. ¿Qué buscamos en este mundo tan absurdo? ¿Qué vas a sacar del mundo? Dice la palabra. ¿Qué vamos a sacar de este mundo? Polvo somos, arcilla somos barro en las manos del alfarero. ¿Estás satisfecho con tu Señor? ¿O esperas que tus deseos sean cumplidos? ¿Qué codiciamos en esta tierra? ¿Qué anhelamos? ¿Estoy anhelando algo de mi pasado? ¿O quiero algo en mi futuro? ¿O estoy anhelando al Señor? Porque el que vive en la queja vive para sus propios deseos. El que vive en la queja vive para sus propios deseos. Muchachos, ¿me pueden acompañar, por favor? El que vive para la queja vive para sus propias concupiscencias. Necesitamos algo. ¿Qué necesitamos? Arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es una transformación de nuestro corazón. Porque si tú y yo vivimos en esa queja, entonces
perdón, pero no estamos satisfechos con nuestro Jesús. No estamos como los israelitas, esperando otro Salvador, esperando otro Dios. Mi Dios dinero, mi Dios poder, mi Dios sexo quizás. No lo sé. ¿Qué estamos esperando? No puede ser que todavía nos inclinemos ante los hombres. No puede ser que todavía casi hasta nos hincamos y le rogamos a una persona que nos ame, que nos quiera. ¿Necesitas otro amor más grande que este? De aquel que te provee de todo absolutamente, por solamente ser tu Dios y tu Salvador, por solo el simple hecho de que te creó. ¿Cuántos tenemos hijos? ¿Qué tienen que hacer tus hijos para que los ames? ¿Qué? ¿Necesitas otro amor más grande que este? ¿Necesitamos otro amor que nos restaure? Necesitamos arrepentimiento, iglesia. Arrepentimiento es cambiar la mentalidad como Moisés la cambió. Un cambio de mentalidad. Cambia la mentalidad ya. Cambia esa forma de pensar y empieza a callar tus deseos y decirle: ok, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. En el huerto del Edén, cuando Dios está con Adán y Eva, ellos tuvieron la opción de decirle a la serpiente no. ¿Por qué? Porque se hace la voluntad de Dios como dice su palabra. No porque se hace la voluntad de Dios como dice su palabra. Pero sin embargo ellos dijeron: hágase mi voluntad y no la de Dios. Hágase mi voluntad y no la tuya, Señor. Que se haga conforme yo digo, no conforme tú dices, Señor. Y así entra el pecado al mundo. Pero hubo algo en el jardín del Getsemaní que dijo: Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Hágase tu voluntad y no la mía. Hágase tu deseo y no el mío. Quizás él, terriblemente angustiado y lleno de temor y de miedo, quizás decía: no, Señor, pasa de mí esta copa. Pero decía: hágase tu voluntad y no la mía. Y gracias a eso, la salvación entra al mundo. Y tú y yo hoy podemos habitar en la presencia de nuestro Cristo, de nuestro amado Jesús. Y tú y yo hoy podemos estar en este lugar con manos levantadas y diciéndole: tú eres un Dios incomparable. Aleluya, aleluya al Rey. Hosana al Rey. Hosana a Jesús. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Pero no solamente porque esperamos algo, sino por el simple hecho de que decimos: tú diste todo por mí, Señor. Yo voy a vivir por ti eternamente, Señor. Voy a renunciar a esto que siento, Señor. Porque dice Filipenses que Él no abrió su boca y fue como un cordero al matadero. Dice en Isaías de igual forma lo mismo: no abrió su boca, se hizo humilde hasta la muerte y muerte de cruz. Y fue a esa cruz y dio todo absolutamente. Murió por sus deseos, murió por las cosas que Él quisiera pudiera anhelar. Muchas gracias. Murió por sus deseos, murió a sí mismo para que tú y yo tuviéramos vida y vida en abundancia, para que tú y yo hoy recibiéramos una sola esperanza. En nuestro mayor interés estar en su presencia, estar en la presencia de nuestro amado Jesús. ¿Anhelas otra cosa más que eso? ¿O sigues pensando: hasta que no tenga tal carro voy a ser feliz? Hasta que no termine mi carrera voy a ser feliz. Hasta que no tenga esto en mi matrimonio voy a ser feliz. Hasta que no tenga esa persona no voy a ser feliz. Hasta que no se cumplan mis sueños no voy a ser feliz. ¿Qué crees? Posiblemente tus sueños van a ser frustrados. ¿Y qué vas a hacer? Posiblemente tus sueños y tus anhelos van a ser frustrados por el Señor. Por el Señor. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a estar como Moisés o como el pueblo, quejándote delante de Dios porque no te da codornices? Pero te
da maná, te da bendición. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos y le pedimos a Dios, entramos en oración y le pedimos a Dios que el Señor restaure nuestro ser? Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. Hoy te pedimos, Señor, que tú hagas tu obra en nuestro corazón, en nuestra mente. Y si tú le puedes decir en esta mañana,